Jesús me mostró quién será el próximo papa y en esa visión vi a 10 cardenales haciendo campaña. Pero entre ellos, había una figura sombría, un personaje como ningún otro. Con rostro frío y ojos profundos y penetrantes, como si no perteneciera a este mundo. Entonces oí su voz susurrar, ha entrado el falso profeta. No estaba seguro de si lo que vi era toda la verdad, pero si esto es una advertencia, no puedo guardármelo para mí. Las próximas elecciones llegarán muy pronto. ¿Cree usted que esto no es solo una votación, sino un momento para que el falso profeta suba al escenario? Si crees en este mensaje, escribe amén y oremos juntos para que la Iglesia no se extravíe. Si tiene dudas, escriba 0 y comparta sus verdaderos sentimientos. No tengo miedo de tus preguntas. Te amo y quiero que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde. Mi nombre es Eli. Vivo en las afueras de Roma, un lugar tranquilo y sereno donde se puede escuchar claramente el sonido del viento entre las hojas y las campanas de la iglesia tocando cada mañana. El lugar donde vivo está a pocos pasos del Vaticano, por lo que he tenido la oportunidad de conocer a personas muy especiales, tanto en el sentido mundano como espiritual. Vivo solo, sin esposa, ni hijos, ni parientes cercanos, solo unos cuantos viejos amigos que ahora están muy débiles. Pero, curiosamente, nunca me siento solo. Quizás sea porque tengo a Dios, quizás porque mi corazón siempre está ocupado con la fe. Soy feligres. Durante las últimas décadas, desde que era joven, siempre he estado cerca de mi iglesia local. Hace unos años, acepté un trabajo regular limpiando la iglesia, ayudando a preparar las ceremonias, leyendo las escrituras y enseñando catecismo a los niños. Varias veces, al participar en la peregrinación especial, tuve el honor de encontrarme con su santidad el Papa Francisco. Todo ha transcurrido rápida y pacíficamente hasta ahora. Pero una noche reciente todo cambió. Todavía recuerdo muy claramente esa noche. La iglesia estaba muy silenciosa. Entré a orar, como de costumbre. El viento, helado, entraba por las rendijas de la puerta. Me arrodillé y agarré en la mano el viejo rosario, un regalo de mi madre el día de su fallecimiento. Comencé a leer las escrituras, mi boca murmuraba como tantas veces antes. Pero por alguna razón, sentí una sensación extraña en mi corazón, una sensación de inquietud sin nombre. Estaba cerrando los ojos para orar cuando de repente un rayo de luz iluminó directamente mi rostro. No era luz eléctrica ni luz de luna. Era un rayo de luz brillante que venía de la ventana de la iglesia, pero ya sabes, a esa hora, todas las luces ya estaban apagadas. Abrí mucho los ojos y mi corazón se aceleró. No podía moverme. Era como si una mano invisible me estuviera reteniendo. Ya no sé qué pasó. Cuando volví a abrir los ojos, a mi alrededor solo había oscuridad y un rayo de luz aparecía gradualmente en medio del aire. Esa luz no me cegó. Al contrario, me hizo sentir como si me abrazaran. Es un tipo de luz cálida y extraña. Y luego lo veo a él, Jesús. Sí, es él. No una imagen imaginada o una estatua que desempolvo todos los días, sino él en carne y hueso, vibrante, lleno de vida. No sé qué más hacer excepto llorar. Mis lágrimas siguen fluyendo como las de un niño. No sé si estoy soñando, muriendo o en el cielo. Todo está más allá de lo razonable, pero al mismo tiempo siento una inusual sensación de paz. Jesús me mira. No habla de inmediato. Él simplemente mira con una expresión triste pero amorosa. Luego dijo, Eli, aún no debes irte. Tengo una misión para ti. Quiero preguntar algo, pero se me hace un nudo en la garganta. Una misión para mí. A la edad de 75 años, después de una vida dedicada únicamente a limpiar la iglesia y enseñar catecismo. ¿Por qué soy yo? No recibí más explicaciones, solo su mirada y la presencia de una luz que me rodeaba y penetraba hasta la médula. Luego levantó su mano, señalando otra área de luz, y desde allí,
gradualmente aparecieron 10 figuras. Vi 10 cardenales. No dijeron nada. Simplemente se quedaron allí, en la luz, cada uno con una apariencia muy diferente. Algunos tenían ojos que brillaban como aquellos que llevan dentro de ellos una llama de reforma. Algunos parecían pensativos, como si llevaran los recuerdos de una iglesia milenaria. Una persona parecía amable, como un buen pastor, mientras que otra se mostraba orgullosa como un general. Cada persona emanaba una dirección, un futuro único para la iglesia que no pude captar del todo en ese momento. Jesús dijo: el Papa Francisco está a punto de completar su viaje en la tierra. Se realizará una nueva selección. Debéis mirar muy de cerca y sentir muy profundamente, porque uno de ellos será el que yo elija. Me volví hacia él, mis labios temblaban. Oh Señor, ¿por qué yo? Solo soy un anciano que barre la iglesia, una persona sin una educación profunda. Él simplemente me miró sin decir nada más, pero su mirada parecía susurrar: es porque eres simple que verás lo que los sabios pasan por alto. Volví a mirar a los 10 cardenales, con el corazón apesadumbrado. Algo dentro de mí empezó a moverse, una sensación de ansiedad. Así es. Porque vi claramente que si tomábamos la decisión equivocada, el futuro de la iglesia podría ser sombrío. Pero también hay un rayo de esperanza. ¿Será que no importa lo débil que sea, todavía puedo ser parte del plan de Dios? La primera persona que vi fue el cardenal Wim Isaac de los Países Bajos. Tenía un rostro severo con ojos decididos, pero con un toque de bondad. Veo en esa mirada una vida llena de cambios. Una vez fue médico, salvó a la gente con medicinas, luego dejó todo para responder al llamado de convertirse en sacerdote, salvando a la gente con las palabras de la Biblia. Es una persona que vive según principios, una persona que considera la fe como algo innegociable. Pero también es alguien con una lucha interior, atrapado entre la reverencia y el miedo. Jesús habló de nuevo, su voz no era áspera sino clara y poderosa. Capricho Isaac es un hombre fiel. Ama a la Madre Iglesia y me teme. Pero si la Iglesia se ve constreñida por su propio conservadurismo, entonces el alma del mundo tendrá hambre, sin nada que la alimente. Recuerdo que en ese momento sentí que mi corazón se ahogaba. Solía pensar que los conservadores eran los bastiones sólidos de la Iglesia, y de hecho eso es cierto. Pero por primera vez en mi vida vi el lado oscuro de un escudo que nunca se doblaría. Veo en esa visión a la Iglesia siendo arrastrada por una tormenta. Los jóvenes se van. No se rebelan ni se enojan. Simplemente se alejan silenciosamente porque no ven allí un lugar para ellos. Vi a Wim Isaac de pie en el salón principal, todavía predicando, todavía defendiendo la fe. Pero poco a poco ya no quedó nadie para escuchar. El Señor dijo: la tradición es importante, pero la supervivencia de la Iglesia reside en la capacidad de reconciliar el pasado con el futuro. Sin misericordia, la verdad también pierde sentido. En ese momento sentí compasión y preocupación. Miré al cardenal y vi claramente cuánto amaba a Dios. Pero el amor, si no sabe escuchar los tiempos, también puede convertirse en prisión. Suspiré cuando esa visión se desvaneció. No sabía si él sería el elegido o no, pero sabía que si se convertía en papa, la Iglesia sería dirigida por un hombre fiel. Sin embargo, tendría que luchar mucho para abrir su corazón a un mundo que cambia cada día. En esa penumbra, solo podía escuchar una voz que repetía una vez más, como si estuviera grabada profundamente en mi mente: la lealtad no significa ser inamovible, y el verdadero amor es saber abrir la puerta a los extraños al banquete. El segundo cardenal es Fidel Anambongo Bisongu, arzobispo de Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Había oído su nombre, pero nunca pensé que vería ese rostro en una visión tan sagrada. Estaba alto, con una estructura fuerte y robusta, como un árbol poderoso en medio de la tierra roja de África. La capa roja sobre sus hombros ondeaba con una brisa invisible y sus ojos brillaban intensamente, como si fuego ardiese en su interior.
Siento una energía poderosa, un amor inquebrantable por la Iglesia y por mi nación. No es arrogancia sino lealtad al núcleo de mis raíces y de mi fe. Jesús habló de nuevo. No culpó, pero sus palabras resonaron como un pesado recordatorio: Fidelan es la antorcha de la esperanza en un lugar que una vez estuvo envuelto en oscuridad. Pero esa luz se apagará si solo brilla para una nación, una forma de vida, y no se extiende a toda la humanidad. Recuerdo que me estremecí cuando escuché esa frase, no porque tuviera miedo, sino porque lo entendía todo muy bien. Bueno, a lo que se refería, tal vez nadie lo pueda negar, es a que África es uno de los lugares donde la Iglesia Católica está creciendo con más fuerza, con un número cada vez mayor de creyentes, seminarios llenos de sacerdotes jóvenes y un profundo espíritu de fe. Pero también he oído en alguna parte, en conversaciones silenciosas después de misa, acerca de un orgullo que poco a poco se está convirtiendo en complacencia. Sobre los jóvenes cardenales que piensan que el futuro de la Iglesia debe reflejar sus propios colores, sin necesidad de escuchar más a los demás. El Señor continuó, su voz no era áspera, pero cada palabra parecía grabada en mi mente: la fuerza proviene de la unidad, no de la división racial o cultural. Recuerdo que incliné la cabeza muy hacia abajo. No sé por qué me conmovió tanto. Quizás fue porque había sido testigo de mucha división en la Iglesia, entre culturas, entre generaciones, entre conservadores y progresistas. Y entiendo que las palabras del Señor no son solo para el cardenal Fidelene sino para todos nosotros. Los que piensan que somos pequeños, sin embargo, en realidad, cada palabra y cada actitud contribuye a determinar el rumbo de la Iglesia. Volví a mirar la imagen del cardenal Fidelín, que luego se suavizó con la luz. Se quedó allí orgulloso, pero aparentemente escuchando en silencio. En silencio esperaba que su fuerte corazón no se cerrara debido al orgullo, sino que se abriera aún más para guiar a la Iglesia en África, no solo para crecer sino también para convertirse en un puente entre la tradición y la renovación, entre el norte y el sur, entre pueblo y pueblo. Después de la visión del arzobispo africano con corazón ardiente y espíritu de unidad, se extendió otro rayo de luz. Esta vez, fría y nítida, como la luz que se refleja en las vidrieras de una iglesia durante el invierno. Sabía quién sería el próximo cardenal, incluso antes de que su imagen se aclarara. Raymond Burke, el americano. Permaneció allí, digno e incapaz de ocultar su expresión decidida. Su mirada parecía penetrar profundamente en el tiempo, buscando respuestas en las páginas de libros antiguos. Su atuendo era limpio e impecable, sosteniendo un viejo collar de rosarios en su mano. Su rostro no mostraba signos de debilidad. Puedo sentir claramente que se trata de una persona que ama la Iglesia, pero la ama como alguien que guarda un tesoro en una caja fuerte. Todos los valores, todos los principios se conservan cuidadosamente y se mantienen alejados del polvo del mundo. Para él, cada cambio parece ser una amenaza, un camino que fácilmente podría hacer que la Iglesia pierda su alma. Y luego escuché de nuevo la voz de Jesús, esta vez más suave, pero todavía llena de dolor: Eliosio, mira a Burke. Ama la santidad, pero teme la transformación. La Iglesia no es un museo al que la gente viene solo para admirar el pasado. Es un cuerpo vivo que sabe respirar, sabe sentir el dolor, sabe crecer y sabe sacrificarse. En ese momento vi a Burke darse la vuelta. Detrás de él estaban los largos pasillos de los antiguos monasterios, tranquilos, solemnes, pero vacíos. De repente sentí un escalofrío. No fue porque estuviera equivocado, sino porque tenía tanto miedo de equivocarse que no se atrevía a salir de su zona de confort. Dios no descarta lo que Burke preserva, pero solo me muestra una verdad: el pasado más hermoso es el que se trae al presente como una luz guía, más que como una cadena. El cuarto cardenal que vi fue el cardenal Peter Erdo. Salió de un largo pasillo lleno de libros viejos. Al principio no me miró directamente, ya que estaba concentrado en un libro abierto en sus manos. Su expresión era seria pero no fría. Esa es la conducta de un erudito meticuloso, estricto con la verdad y que cree que cada problema puede entenderse si uno es lo suficientemente inteligente y tiene principios.
Oigo el susurro de palabras latinas resonando a su alrededor, los términos del derecho canónico, los argumentos legales que se arremolinan en el espacio como un discurso. Todo en él está ordenado, desde sus gestos hasta su vestimenta, desde la forma en que mira a los demás hasta la forma en que ora. No hay un solo detalle que sobra. Pero entonces la luz cambió. Una luz cálida y envolvente se extendía por todas partes. Jesús apareció a mi lado nuevamente, sin hablar de inmediato, pero colocando su mano sobre mi hombro como para permitirme sentir antes de escuchar. Eliosio, dijo, ves, la inteligencia es una gran bendición, pero cuando no viene con compasión, puede convertirse en un arma de doble filo. Puede cortar lazos de amor. En lugar de conectar corazones que necesitan curación, volví a mirar al cardenal Erdo. En ese momento, había levantado la cabeza y miraba a lo lejos. De repente, sentí que su corazón también estaba cargado con muchas cosas no dichas. Quizás sacrificios, quizás la soledad que solo un erudito podría comprender al tener que caminar entre la verdad y la humanidad. En silencio me pregunté si alguien alguna vez se había acercado realmente a él. ¿Alguien lo ha visto como una persona que necesita ser amada, en lugar de simplemente alguien que debe tener razón? En ese momento, Jesús continuó su voz, suave pero no menos resuelta, el conocimiento sin amor es solo una herramienta afilada que puede causar daño. La Iglesia no necesita más espadas, necesita manos que sepan calmar. Siento un nudo en la garganta. Yo, un hombre de 75 años que vive tranquilamente en los suburbios de Roma, nunca pensé que sería testigo de cosas así. Todavía recuerdo muy claramente el sentimiento cuando apareció el quinto cardenal. La visión del cardenal Mario Gress, en marcado contraste con las nociones anteriores agobiadas por el conservadurismo o la dureza de la razón, tenía un comportamiento que emanaba algo suave y accesible, como una brisa marina que sopla desde la isla de Malta, su tierra natal. No salió de una enorme puerta ni de un pasillo lleno de libros como los demás. No. Apareció en medio de un círculo de personas, de todos los colores y de todos los estilos de vida. Algunos jóvenes lloraban, había ancianos temblando de enfermedad, y tú no estás por encima de ellos. Te sientas junto a ellos y los miras a los ojos con una mirada sin prejuicios pero plenamente atenta. Escuché a Jesús decir con voz suave, esta persona comprende los latidos del corazón de la humanidad. Pero recuerden, no importa cuán bondadoso sea el corazón, sin la columna vertebral de la verdad, puede fácilmente ser arrastrado por la avalancha de emociones. El señor Gress, en esa visión, extendió su mano hacia mí sin decir una palabra. Solo su mirada. Y en esa mirada había una invitación, escuchemos juntos. Avancemos juntos. Siento una sensación inusual de emoción. Quizás porque me recuerdas mi juventud, cuando también creía que el diálogo podía calmar todo odio. Pero Dios no me dejó detenerme en mis emociones. Continuó, la renovación es un fuego. Si sabes cómo mantenerlo bajo control, calentará toda la iglesia. Pero si dejas que se propague sin control, puede quemar los preciosos cimientos. Asentí, mi corazón latía un poco más rápido. Quizás fue porque sabía que en este momento de la historia de la Iglesia, personas como el señor Gress tendrían la antorcha del cambio en sus manos y necesitaban orar. Necesitan apoyo, no porque estén equivocados, sino porque el camino que eligen siempre es fácil de malinterpretar, fácil de oponerse y más fácilmente influenciable por el corazón de las personas que por la santa voluntad. El cardenal Matteo Zuppi, el sexto que viene a mí, es como un suave saludo. No apareció en un espectáculo glorioso, ni hubo una luz brillante como las visiones anteriores. Vino solo como un querido amigo, un líder por quien no solo sentía respeto sino también amor. Es el arzobispo de Bolonia, una persona conocida por su notable capacidad para reconciliar a grupos opuestos. Lo vi de pie en medio de una multitud caótica donde las discusiones y el odio habían cegado sus corazones. Sus ojos miraban a cada persona no con una mirada de crítica o decepción, sino con una mirada llena de compasión, como si quisiera transmitirles un mensaje que era más profundo de lo que estaban sintiendo en ese momento.
Jesús me dijo, con voz seria pero todavía llena de amor, Mateo Zuppi es un líder que dirige no solo con su mente sino con todo su corazón. Pero recuerda, Eliosio, la compasión es algo maravilloso. Pero cuando se enfrenta al mal, la compasión debe ir acompañada de justicia y resolución. Amor no significa aceptar todo, especialmente el mal. Ese sentimiento permanece conmigo siempre. La compasión, una cualidad que siempre pensé que era incondicional, ahora requiere cautela y discernimiento. Hay una conciencia en las enseñanzas de Jesús que nunca antes había notado. La compasión no es una debilidad, ni una concesión a acciones erróneas, sino más bien una postura decidida contra el mal, sin permitir nunca que la ira reemplace al amor. Veo al cardenal Zuppi tender la mano, no para abrazar a quienes lo rodean, sino para construir puentes fuertes. No es un puente de compromiso, sino más bien un puente de justicia. Siento una oleada de esperanza creciendo dentro de mí. En mi opinión, un verdadero líder es alguien que no solo trae paz, sino que también imparte justicia. Y entiendo que si bien la Iglesia necesita personas compasivas, también necesitamos personas que puedan enfrentar el mal sin dudarlo. Ilimitado, pero este amor debe ir acompañado de sabiduría y discernimiento. El amor es una vocación, pero amar de la manera correcta es más importante que cualquier otra cosa. Puedes amar a todos, pero debes ayudarlos a valerse por sí mismos. Estas palabras de Jesús me producen un ligero shock en el corazón. Aunque siempre he pensado que el amor es suficiente, ahora me doy cuenta de que el amor no puede ser algo ciego, ni puede ser un regalo sin apoyo. El amor debe ser una forma de sabiduría, un apoyo no solo para los demás sino también para ayudarlos a valerse por sí mismos y recorrer su propio camino. Cuando miro al cardenal Tagle, lo veo como la encarnación del amor con sabiduría. Él no solo ama a todos, sino que también sabe cómo ayudarlos a sentir su fuerza y su capacidad para valerse por sí mismos. Esto es algo que siempre he reflexionado, cómo podemos amar sin crear dependencia, sino más bien permitir que otros recorran con confianza su propio camino. Me miró y luego dijo suavemente, esto no es fácil, Eliso. Amar a veces puede ser un desafío, pero solo cuando ayudamos a otros a levantarse, no porque sean débiles, sino porque necesitan que se les enseñe y equipe, ese amor puede ser firme y realmente cambiar sus vidas. Siento el poder de estas palabras como un despertar, como un recordatorio de mi responsabilidad de amar a los demás. Jesús no solo quiere que el próximo Papa sea una persona amorosa, sino que también desea que ayude a otros a valerse por sí mismos para que puedan encontrar la fuerza dentro de sí mismos. El cardenal Pietro Parolin es la 9ª persona que el Señor me ha mostrado. Esta vez estoy en una habitación grande, sintiendo solemnidad pero sin frialdad. Todo a mi alrededor irradia una tranquilidad, como un espacio de contemplación y negociación. En ese mismo espacio vi al cardenal Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, conocido por sus magistrales habilidades de negociación y estabilidad en todas las situaciones. Permaneció allí no con aire de orgullo u ostentación, sino con calma y gentileza, como un hábil estratega que siempre sabe cómo mantener la paz y la estabilidad. Su tranquilidad refleja los años de dedicación y de enfrentar los difíciles desafíos políticos de la Iglesia. Jesús estaba a su lado y cuando me miró, sentí la seriedad en su mirada. Habló lenta pero firmemente, Eliso, el poder es una herramienta poderosa, pero cuando se abusa de él, se convierte en una carga en lugar de un medio de ayuda. Debes usar el poder no para dominar, sino para servir. No permitas que la política y el poder eclipsen tus valores espirituales. Las palabras de Jesús sirven como una poderosa advertencia, haciéndome reflexionar profundamente. En esta visión siento la contradicción entre poder y fe, entre estabilidad política y el valor de la humildad. El cardenal Parolin es un modelo de calma y tacto, pero Jesús no solo quiere que mire esa estabilidad, también enfatiza que sin humildad, ese tacto solo conducirá a la manipulación y el poder se convertirá en una forma de esclavitud en lugar de liberación. De hecho, me doy cuenta de que el poder dentro de la Iglesia no puede usarse para reforzar la dominación personal o servir intereses privados. Más bien, debe ser un medio para servir a la comunidad,
ayudar a los desfavorecidos y proteger los valores espirituales. Cuando miro al cardenal Parolin, veo que su calma no es un silencio distante, sino más bien una forma hábil de proteger y defender los verdaderos valores de la Iglesia, especialmente en tiempos difíciles donde la política y el poder pueden eclipsar fácilmente los ideales y la ética. Se volvió para mirarme, con los ojos llenos de compasión, y continuó: a veces el poder no es aquello a lo que te aferras, sino aquello a lo que estás dispuesto a renunciar para ayudar a los demás. Debes tener el coraje de reconocer que no todo se puede resolver a través del poder. Hay momentos en que la escucha, el respeto y la humildad te guiarán hacia la verdad. Siento como si hubiera un rayo de luz brillando en mi alma, como un recordatorio de que servir no es solo un simple sacrificio, sino una voluntad de dejar ir el ego para hacer de la Iglesia una comunidad de amor y servicio. El poder, a los ojos de Jesús, es una herramienta, no una meta. La advertencia contra el peligro del abuso de poder es una lección importante que no puedo olvidar. El último cardenal que el Señor mencionó es el cardenal Christoph Schönborn. Me veo de pie en una catedral antigua, la luz fluye a través de las vidrieras, vigas de colores que crean un espacio etéreo donde cada paso que doy resuena como una música suave. Todo lo que nos rodea transmite una sensación de profunda conexión con valores perdurables, pero también está lleno de desafíos. Vi al cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, de pie allí, sin parecer serio ni majestuoso en absoluto, sino simplemente como un pastor amoroso, firme pero humilde. Lleva una túnica tradicional de la Iglesia, pero la forma en que permanece allí con una mirada que ve a través de todo me da una sensación de cercanía, como si me estuviera hablando desde el corazón. Jesús se paró a su lado y no dijo nada de inmediato. Simplemente me miró con una mirada llena de comprensión y ternura, como invitándome a profundizar en el camino que estaba recorriendo. Luego comenzó a hablar, cada palabra llena de amor pero también muy profunda: Eliso, la sabiduría no viene solo de los libros o de las teorías. Viene de la experiencia, de los momentos de reflexión de la vida. Pero esa sabiduría debe ser compartida con humildad y amor. Si no sabes transmitir lo que has aprendido con amor, entonces solo quedarán palabras sin sentido. Claramente siento que Jesús está señalando una verdad que nunca antes había considerado. No se refiere solo al aprendizaje sino también a cómo compartimos ese conocimiento. Una persona no puede simplemente guardarse todo lo que sabe para sí misma, sino que debe aprender a compartir y guiar a los demás, especialmente a aquellos que buscan ayuda. Y cuando hagamos eso, debemos recordar que la esencia de compartir no es la jactancia, sino la humildad y el amor. Somos puentes, Eliso, puentes entre el pasado y el presente. Pero para poder hacerlo, debemos estar siempre dispuestos a aprender cosas nuevas. No podemos limitarnos a lo que ya sabemos, sino que debemos adoptar nuevas ideas para guiar a otros hacia un futuro mejor. Sus palabras me despertaron de repente. En un mundo en constante cambio, debemos ser flexibles y abiertos, pero tampoco debemos olvidar los sólidos valores del pasado. Este equilibrio no es fácil, pero es la humildad y el amor los que nos ayudarán a mantener la estabilidad en medio de los desafíos. Y entonces el espacio a mi alrededor cambió. En la siguiente visión, me vi de pie en una gran habitación donde la luz tenue y la atmósfera lúgubre me hicieron sentir que algo andaba mal. No puedo ver claramente los rostros de las personas que me rodean, pero hay un individuo especial que ha captado mi atención. Esta persona se encuentra en medio de la multitud, vestida con un atuendo antiguo, un rostro reservado y ojos llenos de misterio. No puedo describir exactamente qué me ha hecho sentir incómodo, pero la presencia de esta persona realmente crea una sensación de malestar. Jesús apareció a mi lado y me explicó amablemente: este es un falso profeta, Eliso, una persona que surgirá durante los momentos cruciales de la Iglesia y tratará de manipular las mentes de los que están en el poder. Su objetivo es sembrar semillas de duda, división y cambiar el curso de las elecciones, lo que tendrá efectos de largo alcance en el futuro de la Iglesia. Siento un escalofrío cuando escucho estas palabras. Jesús continuó diciendo: no aparecerá abiertamente como un enemigo público. En cambio, pretenderá ser un amigo,
un mentor, usando dulces palabras para persuadir a aquellos que se dejan engañar fácilmente. Él creará hábilmente ilusiones, falsas promesas que a la gente le puede resultar difícil reconocer inmediatamente. Miré más de cerca a esta persona y en la visión lo vi comenzando a acercarse a los cardenales que estaban involucrados en la elección. Les habló a cada uno de ellos, cada palabra gentil y persuasiva, como si estuviera presentando una verdad maravillosa que nadie podía rechazar. Pero pude sentir la artificialidad, el vacío detrás de esas palabras. Jesús añadió, en este momento debéis tener más cuidado que nunca. Este nunca dañará directamente mediante violencia o amenazas, sino que manipulará a las almas débiles mediante el engaño. Sembrará duda en los corazones de las personas buenas, causándoles confusión y llevándoles a tomar decisiones equivocadas. Me siento muy desconsolado al presenciar esta escena porque entiendo que este engaño puede tener consecuencias devastadoras para la Iglesia. Los líderes, aquellos con grandes responsabilidades, pueden ser engañados y sus decisiones pueden no ser en beneficio de la Iglesia sino más bien de acuerdo con la manipulación del falso profeta. Sus promesas nunca valen nada, él hizo. Jesús continuó, todo lo que promete es solo un fantasma, cosas que nunca sucederán. Hará que todo sea ambiguo, tergiversando la verdad para servir a sus propias ambiciones personales. Miré a los ojos de Jesús, sintiendo la preocupación y la seriedad en su mirada. Entonces, ¿cómo puedo distinguirlo? Pregunté, mi corazón lleno de ansiedad. Jesús respondió con voz suave pero comprensiva, cuando enfrentas decisiones importantes, debes considerar no solo las palabras de la persona sino también sus acciones. Si solo hablan de beneficios personales, si solo buscan dividir y sembrar dudas, entonces eso es una señal de engaño. Escucha y siente el corazón de tu hijo, porque la verdad siempre va acompañada de amor y unidad, no de división y conflicto. En esta visión también vi imágenes de los cardenales escuchando las palabras del falso profeta. Cada uno de ellos parece sentirse atraído por las dulces promesas y no parecen darse cuenta de que están siendo manipulados. Algunas personas parecen no entender completamente lo que está sucediendo, mientras que otras se sienten sacudidas por la complacencia y sienten que han encontrado una manera más fácil de lograr sus objetivos. Jesús me dijo, no podemos permitir que estas mentiras se infiltren en la Iglesia. Siempre debemos proteger la pureza y la verdad, incluso cuando hay presiones del exterior, incluso cuando hay personas así tratando de llevarnos por el camino equivocado. Todavía estoy aturdido por la imagen del falso profeta cuando de repente estalló una luz del cielo, cálida, gentil, pero llena de autoridad. Una voz familiar resonó desde lo más profundo de mi alma. Era la voz de Jesús, suave pero aguda como una espada de dos filos. Como cada vez, ahora verás al que ha sido elegido. En ese momento apareció otra escena. Vi a un hombre arrodillado en silencio. No es distinguido, ni brillante ni poderoso, como solemos pensar de los elegidos. Lleva un sentido de humildad, sus ojos llenos de comprensión, compasión y una profunda tristeza. Jesús no mencionó su nombre de inmediato, pero de alguna manera supe que él era quien tendría las llaves para guiar a la Iglesia a través de tiempos tumultuosos. Será elegido no porque sea fuerte sino porque es débil y sabe confiar en mí. Inmediatamente después de eso, una serie de visiones entrelazadas aparecieron ante mis ojos, como clips de película inconexos pero unificados de una manera extraña. Vi al hombre con la túnica papal de pie entre las filas de asientos del Senado. Sin embargo, en lugar de acuerdo, puedo sentir claramente una atmósfera tensa. Hay miradas frías, comentarios susurrados e incluso un desprecio oculto velado por palabras amables. Jesús explicó, el elegido tendrá que enfrentar la división dentro de la propia Iglesia. Hay algunos cardenales que se opondrán a él porque temen perder el poder. Hay algunos que sentirán envidia y otros que simplemente no creen que él pueda liderar. Quedándose solo hasta tarde, orando entre lágrimas, en una soledad que el poder no podía llenar. Lo veo dudando sobre decisiones importantes, como si reformar la liturgia,
si ampliar los roles de las mujeres y si entablar un diálogo con aquellos que están siendo marginados. Será tentado a transigir para complacer a todos, continuó Dios, pero debe elegir la verdad, no la conveniencia. El telón de la revelación ha vuelto a cambiar. Veo imágenes de los medios subiendo a diario. Ofrecen muchos elogios y críticas, pero sobre todo hay dudas y burlas. Veo las protestas, los vídeos editados con malicia. También hay ataques anónimos de fuerzas políticas, aquellas que ven a la Iglesia como un obstáculo para las agendas seculares. Esta persona, dijo Jesús, será atacada por un mundo que no entiende el amor y la esperanza. Lo considerarán anticuado cuando defienda la verdad y lo llamarán hereje si muestra tolerancia. Lo vi caminando hacia los barrios marginales, abrazando a los pobres, a los abandonados. Pero incluso mientras lo hacía, todavía había voces burlonas, ese es el trabajo de un filántropo, no del Papa. Lo veo defendiendo la paz entre naciones en guerra y siendo acusado de parcialidad. Lo veo hablando de medio ambiente y siendo criticado por interferir en la economía. No gusta a todos, y es precisamente por eso que está muy cerca de aquel que una vez fue crucificado. Me volví hacia Jesús. En sus ojos no vi ni una pizca de duda, solo amor y confianza absoluta. Puso su mano sobre mi hombro y dijo, hija mía, ten la seguridad de que no abandonaremos al elegido. Cuando se sienta más solo, seré la sombra de su alma. Cuando se sienta traicionado, seré el amigo fiel. Cuando sea calumniado, seré la justicia final. Luego, me miró directamente, su mirada penetró cada capa de mi alma. Elisio, tú también tendrás un papel en su camino, no como el que está en el poder, sino como el que ora, no como el destacado, sino como el que silenciosamente mantiene viva la llama. Incliné la cabeza llorando. Me sentí pequeña e indigna, pero al mismo tiempo también me sentí amada y confiada. Jesús pronunció sus últimas palabras, el elegido no es perfecto, pero me ha entregado su corazón. Eso es lo que necesito. Orad por él. Protégelo con tus palabras. Y entonces, la visión llegó a su fin. Me desperté en medio de la noche, con el corazón todavía acelerado por esas imágenes. Sabía que no podía permanecer en silencio. Debo contar esto, no para juzgar, sino para advertir. No para pintar un escenario político, sino para recordarlo. Estamos viviendo un momento sagrado. El elegido está entrando al crisol, y la Iglesia también. Solo cuando oramos con todo nuestro corazón, cuando apoyamos a esa persona con amor en lugar de prejuicios, podrá construirse el futuro de la Iglesia sobre una base firme, no de poder, sino de fe. No sé quién será elegido Papa y para ser honesto, eso me importa menos que entender que Jesús todavía está entre nosotros, guiando a la Iglesia con amor y verdad. No importa cuán fuerte sople el viento, no importa cuánto dure la oscuridad, el barco de la Iglesia no se hundirá porque el Maestro está en el barco. Me arrodillo y rezo. Rezo por el nuevo Papa, sea quien sea, para que sea lo suficientemente humilde para escuchar la voz de Dios y lo suficientemente valiente para llevar a cabo su voluntad. Oro por la unidad y la paz de la Iglesia, para que dejemos de dudar unos de otros, dejemos de condenarnos unos a otros y juntos busquemos a Dios. Rezo por todas las personas del mundo, aquellas que sufren, están perdidas y solitarias, para que ellas también puedan sentir la luz y la presencia de aquel que siempre está extendiendo la mano con los brazos abiertos. No soy teólogo ni alguien de influencia en la Iglesia. Solo soy un pecador que una vez vio lo sagrado y por esa razón no puedo permanecer en silencio. Creo que no importa cuántas noches oscuras tengamos que pasar o cuán perdido esté el mundo, la Iglesia seguirá firme. Porque el fundamento de la Iglesia es la fe y el alma de la Iglesia es el amor. Ninguna fuerza puede destruir eso si cada uno de nosotros vive de acuerdo con lo que Dios enseña, amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Espero que mi historia, las visiones que he tenido y las advertencias y esperanzas que he escuchado no sean simplemente algo para leer, para obtener información,
sino un recordatorio para que vivamos una vida significativa, amar más, perdonar más y servir a Dios en las pequeñas cosas cada día. No sé cuánto tiempo me queda en esta vida para escribir, para contar mi historia, pero si puedo dejar solo una cosa sería esta: Dios está con nosotros. Incluso cuando no lo vemos ni lo escuchamos, Él sigue ahí, en los susurros de nuestra conciencia, en los ojos de los pobres y los que sufren, y en los corazones de aquellos que aman desinteresadamente.